Muy buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la conducta alimentaria. Y antes de profundizar un poquito sobre ello, vamos a definir qué es la conducta alimentaria. Básicamente, la conducta alimentaria se refiere a los hábitos, costumbres, creencias y comportamientos que tiene una persona hacia la comida. No solamente tiene que ver el factor biológico y factor fisiológico, sino que tiene que ver otros factores muy importantes que influyen en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Como lo cultural, lo emocional, lo social y lo psicológico. Entonces, ya que definimos qué es la conducta alimentaria, vamos a tocar un poco los temas antes mencionados. Primero, vámonos con el factor biológico. ¿Qué quiere decir el factor biológico? Es la hambre y la saciedad. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene mecanismos biológicos que regulan el hambre, ¿vale? Y la sensación de la necesidad de comer. Y la saciedad, pues es la sensación de sentirse lleno o pleno, ¿vale? Bueno, ya que tocamos los factores biológicos, vámonos con los factores psicológicos. Muy importante. Todos son, pero el tema psicológico creo que influye un poco más. Y el factor psicológico son las emociones. Indudablemente, las emociones son las que nos conllevan a tener comportamientos o patrones al elegir ciertos alimentos o a sentirnos bien o mal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando involucramos las emociones es estoy triste, estoy enojado, me siento feliz, me siento estresado. Entonces, dependiendo a cómo uno se sienta, toma esas decisiones y podemos conllevar pues a tener un trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? Que es lo emocional y lo psicológico. Vámonos también un poquito a los factores sociales y culturales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay normas sociales. Las costumbres y tradiciones culturales determinan mediante qué, cómo y cuándo comemos, ¿vale? Por ejemplo, las culturas. Las culturas a veces definimos qué comer, qué no comer, por tradición, por lazos familiares, la religión. Entonces ahí es muy importante tomar esas decisiones cuando metemos lo social. Presión social, ¿qué quiere decir? También que eso influye mucho en si yo estoy delgado, tengo que estar delgado como esa persona. O pues como en la televisión, los medios de comunicación, perdón, influyen mucho porque salen en una revista, una televisión, chicas delgadas, atletas, pues tengo que estar como ellas, si no, no encajo en la sociedad. Entonces el factor psicológico, vuelvo a retomar ese tema, cultural, social, influye mucho. Entonces, pues es un tema muy, muy controversial, pero pues son temas que realmente pues sí tenemos que tomar en cuenta ello, ¿no? Otro factor muy importante es el factor ambiental. ¿Qué quiere decir? La disponibilidad de alimentos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues el proceso de alimentos saludables, elegir alimentos saludables o no, así en general. Y básicamente eso quiere decir un poco la conducta alimentaria. Espero que esa información les haya servido. Estoy para servirles.